Entonces vamos a continuar. Ayer estábamos desarrollando la doctrina de los Nicolaitas, allí en el mensaje de la palabra a la iglesia, al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así que en esta mañana vamos a reiterar nuevamente allí la palabra. También teníamos allí pendiente un pasaje bíblico que recibimos de nuestro hermano Héctor. Vamos a tratar también de ver en esta oportunidad. Bueno, entonces leemos de nuevo, le pedimos a nuestra hermana entonces capítulo 2 allí de Apocalipsis, específicamente el versículo que se refiere, que es el versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Dice así entonces en Apocalipsis 2, versículo 15, también tiene a lo que sostiene la doctrina de los Nicolaitas. Bueno, podemos retroceder un poquito, o sea, allí en el mismo capítulo 2, pero en el mensaje a la iglesia a Éfeso. Allí también el Señor le decía algo muy interesante. Vamos a pedirle a nuestra hermana entonces que pueda estar buscando. Estamos en vivo por la 104.9 y si usted es un oyente ya de nuestro programa, le animamos entonces a que pueda estar allí en oración. Pues queremos compartir lo que el Señor nos ha mostrado acerca de esta doctrina que causa muchas dificultades dentro de la iglesia del Señor Jesús. Lo podemos ver en todos los órdenes, lo podemos ver en el gobierno, lo podemos ver en distintos lugares, pero lo que nos ocupa específicamente es en la iglesia. O sea, si el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo reveló esto, es porque debemos tener cuidado. Tal vez usted dice, bueno, yo lo he leído, no lo entendí y lo dejé. Bueno, no es una buena actitud, porque el Espíritu de Dios dice que nos va a conducir a toda verdad. Yo también por mucho tiempo estuve escuchando hasta que, bueno, el Señor quería que lo pudiera comprender claramente, y Él puede usar a algunos para enseñar de una manera y puede usar a otros para enseñar de otra manera, pero siempre y cuando dentro de la voluntad de la palabra de Dios. Dice así acá en Apocalipsis, entonces, mensaje a Éfeso, en Apocalipsis 2, 6, pero tienes en tu favor que aborrece las prácticas de los Nicolaitas, que yo también aborrezco. Bueno, allí entonces ya esta doctrina, que junto con la doctrina de Jezabel más la doctrina de Balaán, imagínense, 3 doctrinas diabólicas dentro de la iglesia del Señor, causa muchísimas dificultades y más si aún usted ignora. Pero vamos entonces a recordar lo que ayer así lo íbamos diciendo, que esta palabra se puede dividir en 2 partes. Nico, que significa conquista y buscar allí el gobierno, y Laos, que significa pueblo, o sea, conquistar al pueblo, gobernar al pueblo. Es algo que lo puede sintetizar allí la palabra Nicolaitas. También hay un hombre que participó en la iglesia allí en los primeros tiempos, que se llamaba Nicolás. Bueno, algunos también hacen algún comentario acerca de este hombre, pero en realidad lo que importa es lo que Jesús dice. Entonces, lo que Jesús dice es lo que vamos a compartirle entonces. Allí en Efesios, el Señor le tomaba como un reconocimiento a la iglesia en Éfeso. Me parece, hermana, que vamos a tener que leer todo el pasaje en Éfeso, porque hay algunas cosas muy interesantes allí, que en Éfeso tenían un don que era de discernimiento. Discernimiento es cuando usted sabe lo que tiene la otra persona, pero uno no puede saber porque es un chismoso, sino puede saber porque el Espíritu Santo lo revela, porque por ahí entramos, ¿no es cierto?, en comentarios así tipo chismoso, y eso no edifica a la iglesia. Pero allí entonces, hermana, por favor, el mensaje a Éfeso, allí entonces, porque queremos retomar un poco para tratar este tema. Dice así entonces en Apocalipsis, el mensaje, ¿no?, a la iglesia de Éfeso.
versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro, dice: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Has perseverado y soportado prueba por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes en tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Amén. Allí entonces tenemos algunos versículos, pero sobre todo algunos que queremos rescatar para tratar este tema de la doctrina de los nicolaitas, porque allí el Señor comienza hablando acerca de esta doctrina y termina allí en la iglesia el mensaje a Pérgamo. O sea, son dos iglesias que estaban siendo atacadas y destruidas por este espíritu. Ahora podemos ver entonces cuál era uno de los dones que tenía esta iglesia y que tenía este ministerio allí en Éfeso, porque decía que siempre el Señor da un reconocimiento, y usted puede ver en el mensaje a las 7 iglesias que los primeros versículos hablan del reconocimiento de parte del Señor hacia el ministerio. Si usted tiene un ministerio de parte de Dios, sepa que si usted lo está desarrollando, hay un reconocimiento de parte del Señor. Pero como siempre el Señor anhela que vayamos creciendo, que vayamos avanzando, es que también deberíamos leer la otra parte. Y una de las cosas que el Señor les reconoce a la iglesia en Éfeso era que tenía el discernimiento, porque podía saber cuáles son los apóstoles, distinguir a los apóstoles verdaderos de los falsos. Ese versículo, por favor, hermana, de nuevo, así el oyente está sabiendo en qué lugar estamos. Aquí en Apocalipsis 2, entonces, versículo 2. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Amén. Amén. Allí entonces dice: probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que mienten. O sea, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Entonces son allí discípulos de Satanás y no son apóstoles precisamente del Señor. Ahora, pero ¿cómo usted no puede andar acusando o diciendo a todos que son falsos apóstoles? Sino que debe tener el discernimiento. Y esta iglesia lo tenía. Este hombre encargado de la obra lo tenía. Así que es muy interesante. Usted a través de la palabra puede discernir lo que viene de parte del Señor. Y saber cuando un ministerio es de Dios y saber cuando no lo es. Entonces el Señor Jesús aquí le decía que uno de los reconocimientos es que había probado a los que se dicen ser apóstoles y lo has hallado mentiroso. O sea, cuando el Señor está hablando de hallarlo mentiroso, está obviamente refiriéndose a que han salido de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede relacionarse esto con la doctrina de los nicolaitas? Bueno, la doctrina de los nicolaitas exaltaban sobremanera, y aquí vamos a pedirle a nuestra hermana que vaya buscando el versículo allí en tercera carta universal de Juan, versículos 9 y 10. Ahora, los nicolaitas exaltaban la autoridad y hacía que el resto del pueblo quedaran sometidos a sus dogmas y a sus enseñanzas. Dice aquí entonces en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, escribe a la iglesia
Pero Diótrefes, que ambiciona ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por eso, cuando yo vaya por ahí, recordaré la obra que hace, criticándonos con palabras maliciosas, y no contento con eso, no reciba a los hermanos, y a lo que quieren recibirlos se lo prohíbe y los echa de la iglesia. Imagínense un Diótrefe lo que causa dentro de la iglesia. Así que por allí entonces las hermanas pueden estar descansando un poco, porque dice, bueno, hermano, ya habló bastante de la doctrina de Jezabel con respecto a las mujeres, y bueno, ahora viene también Diótrefe. O sea, puede ser un ministerio que ha sido aprobado por Dios y ha sido llamado por Dios, pero resulta que tiene esta actitud. Entonces, Diótrefe, en vez de lograr la armonía que debemos tener en el pueblo de Dios, lo que hacía era, se ponía allí en el lugar para destruir la obra de Dios. Imagínense que los apóstoles enviaban allí a personas y él no los recibía. O sea, pensando que, algunos dicen así, bueno, acá en este ministerio mando yo. Y hay algunos testimonios muy lamentables porque van en contra totalmente de la palabra y asumiendo una autoridad equivocada o mal ejercida. Porque vemos la actitud de Pablo y los demás apóstoles que rogaban, buscando que el resto del cuerpo de Cristo participara e interpretara. Y esto no quiere decir que no hablaba también con firmeza, porque cuando Pedro se desvió, volviendo a judaizarse, Pablo, que aún siendo nuevo en el camino del Señor, los reprendió delante de todos. O sea que no significa hipocresía, significa la verdad de parte del Señor. Pero aquí quiero relacionarle en este tema de la doctrina de los Nicolaitas, que al tener el discernimiento de saber los que son apóstol falso, ¿cuántos apóstoles quizás con el nombre? Imagínense, es un atrevimiento y viene de parte del infierno. Yo no me animaría a llamarme apóstol si Dios no me ha dado esa tarea. Sin embargo, cuando Satanás le impulsa, estos mentirosos no tienen ni un problema, pero ya no le alcanza con hacerse llamar apóstol, sino que manipulan al pueblo de Dios con la palabra. ¿Entiende lo grave que significa? Por eso es necesario pedirle el discernimiento para saber los que son de Dios y los que son mentirosos. Ahora, ¿cómo se relaciona directamente con la doctrina de los Nicolaitas? Pero vamos a dejarle un suspenso aquí porque